¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar lectura al tema correspondiente a nuestra materia del el cuidado de los seres vivos. Para eso vamos a abrir nuestro manual y vamos a dirigirnos a la lectura 1.4. ¿Ok? Bien, ya la localizamos, ya la podemos ver aquí. Y la lectura 1.4 corresponde a nuestra página 43. ¿Ok? Dice aquí 1.4, macromoléculas que componen a los seres vivos. Los seres vivos están formados por elementos químicos como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno. Estos elementos se unen entre sí formando moléculas de diferentes estructuras y tamaños. Las macromoléculas que componen a los seres vivos son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bien, aquí tenemos los elementos que se mencionan, ok. Tenemos sus símbolos, carbono, C, hidrógeno H, oxígeno O y nitrógeno N. Ok, continuamos con la lectura. Carbohidratos, conocidos también como glúcidos, son los productos primarios elaborados durante la fotosíntesis. Normalmente contienen carbono, oxígeno e hidrógeno. Los glúcidos o carbohidratos se consideran derivados aldehídicos y cetónicos de alcoholes polivalentes. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos pueden ser simples o derivados. Las primeras son cadenas de carbonos con un grupo cetónico y radicales alcohólicos. Según la longitud de las cadenas de carbono, pueden ser triosas de 3 carbonos como el gliceraldehído, tetrosas, 4 carbonos, cuya fórmula condensada es C4H2O4, pentosas de 5 carbonos como la ribosa y hexosas, 6 carbonos como glucosa, galactosa y fructosa. Estos últimos son la fuente principal de energía de los seres vivos. Los monosacáridos derivados resultan de las modificaciones de los grupos aldehídicos o cetónicos. Oligosacáridos se conforman por disacáridos, siendo su fórmula C12H22O11. Los más importantes son sacarosa, lactosa y maltosa. Polisacáridos son el producto de la unión de moléculas de monosacáridos. Estas pueden ser de dos tipos, estructurales y metabólicos. La primera sirve de protección de las células y la segunda interviene en la nutrición, como el almidón de las células vegetales o el glucógeno de las células animales. ¿Sabías que la glucosa es un monosacárido indispensable en el metabolismo energético de toda célula? En el cuerpo humano, el torrente circulatorio se encarga de distribuir la glucosa y es la insulina secretada por el páncreas la que controla las cantidades normales circulantes. Un aumento prolongado de la concentración en la sangre causa alteraciones metabólicas que conocemos como diabetes. Lípidos. Son almacén de energía en animales y plantas, componente de las membranas de las células. Contienen una alta proporción de carbono e hidrógeno. Suele ser no polar e insoluble en agua. Su principal clasificación es en triglicéridos, ácidos grasos unidos a un glicerol, como aceite, ceras, número variable de ácidos grasos unidos a un alcohol, como las ceras en la cutícula de las plantas, fosfolípidos, grupo de fosfato polar y dos ácidos grasos unidos a glicerol, ejemplo, estructura de las membranas celulares, esteroides, ejemplo, el colesterol. Los lípidos se dividen en simples y complejos. La primera se refiere a la combinación de un alcohol llamado glicerol y ácidos grasos. Los lípidos complejos se destacan en los fosfolípidos. Como su nombre lo indica, poseen fósforo en su molécula. El más conocido son las lecitinas que se encuentran en la yema del huevo y en el germen del trigo. Proteínas. Son cadenas de aminoácidos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. La estructura de las proteínas suele describirse en relación con la organización de su molécula. Existen 4 niveles de estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Las proteínas se clasifican en estructurales. Forman parte de los tejidos como la piel. Protectoras como el colágeno, reguladoras al formar parte de las hormonas como la insulina, transportadoras, por ejemplo, la hemoglobina, contráctiles en la contracción muscular, inmunitarias, intervienen en la formación de anticuerpos,
catalíticas participan en las reacciones enzimas informativas, por ejemplo, la hemoglobina del humano al compararla con la del gorila, etc. Las proteínas están constituidas por numerosos compuestos llamados aminoácidos, los cuales se unen entre sí por medio de ligaduras peptídicas. 2 aminoácidos forman un dipéptido, 3 un tripéptido. Muchos integran un polipéptido. 1 o más polipéptidos forman una proteína. Hay 2 tipos de aminoácidos, esenciales, que son aquellos que el ser humano no puede sintetizar, y los no esenciales, que pueden ser producidos por el ser humano. Las proteínas difieren entre sí por el número, secuencia y ordenamiento de los aminoácidos que las constituyen. Existen 2 tipos de proteínas, simples, que son aquellas que al hidrolizarse únicamente producen aminoácidos, ya que estas están constituidas solo por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Proteínas complejas o conjugadas, las que por hidrólisis liberan, además de aminoácidos, otros componentes, ya sean orgánicos o inorgánicos. Entre las principales funciones de las proteínas encontramos que ayudan a formar la estructura de otras moléculas, son catalizadores biológicos, intervienen en la comunicación celular, protegen al organismo y forman estructuras como el cabello. ¿Ok? Les recuerdo que esta es lectura para que podamos ir avanzando en cuanto a nuestros temas. Y también recuerden que deben dejar su sinopsis o su paráfrasis en Brightspace. ¿Ok? De este modo, chicos, los